¿Qué tienen en común filas interminables, colas virtuales, reventas millonarias e influencers hablando de diseño, música y moda? Todos tienen un nombre que cambió el sneaker game para siempre: Kanye West. Hoy no vamos a hablar solo de tenis, vamos a hablar de cómo un artista transformó una cultura entera. Así que les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del Cuarto de las Cajas. Como siempre y en un capítulo nuevo, estamos aquí, su servidor, el tío Happy y Don Snow. Muchísimas gracias, y es ese capítulo de un antes y un después. Una persona muy influyente en el juego y nada más y nada menos que con nuestro controversial tío Happy. Les damos la bienvenida a este capítulo que es para romperse las greñas prácticamente de las peleas tan bárbaras que tuvo este hombre. Entonces, sin nada más y nada menos, ¿le damos o qué? Vamos a darle. Pues hablar de Kanye West en esos momentos es ser rimbombante, ¿no? Ya todo el mundo lo conoce, ya saben dónde se ha metido. Sí, no hay que hablar mucho sobre el contexto de Kanye West porque pues es una persona supremamente famosa. Muchos de nosotros lo conocemos por la importancia en los tenis, pero también su importancia en la música, en la moda, en muchas otras cosas, ¿no? El man sabe mucho también. Exacto, y es que antes de Kanye West, la cultura de los tenis estaba muy ligada al deporte, ¿no? Sí. Como esto de Nike con Michael Jordan, Reebok con Allen Iverson. Digamos que todo esto era muy enfocado hacia el calzado deportivo, hacia los zapatos de baloncesto, algunos zapatos de pronto de skate, pero todo era muy enfocado hacia el deporte. Sí, prácticamente. Definitivamente. Oiga, ¿sabe qué? Yo tengo unos datos curiosos de Kanye West. A ver, le voto a ver si usted se sabía alguno. ¿Sabía que el man se cambió su nombre a G oficialmente? sí, claro. Sí, sí lo sabía. Sí, eso Fue lo a sabía. la registraduría y dijo, ya me mamé este nombre, ya no quiero llamarme más Aurelio, me voy a llamar G. Sí, eso lo sabía. Vi por ahí los tweets de En el cuando hizo eso. 2021. Excelente. ¿Sabía que vivió en China? No sabía. 10 años. A los 10 años se fue a vivir a China. Sus primeros dotes artísticos eran de poesía. Abandonó la universidad. Ganó premios Grammy. Se casó con Kim Kardashian. ¿Sí se sabía esa? Sí. Esa sí. Claro. Y controversias. Pero ¿para qué le voto más datos? Kanye West precisamente fue la persona que cambió todo este pensamiento que estamos hablando ahorita de que los tenis eran únicamente ligados al deporte. Sí. Porque fue la persona que introdujo una cultura o una moda diferente dentro de los tenis. Gracias a él se empezaron a ver los tenis de una manera diferente, no solo como una herramienta dentro del campo de juego, sino como un artículo que uno podía llevar en el día a día y que representaba lo que uno era y que, como le decía ahorita, pues estaba más allá de lo que era el deporte como tal. Sí, digamos, este hombre multifacético, porque es de todo. Yo quería botar unos datos más curiosos, pero solo me salieron los más malos. Es que este hombre abarcó mucho el tema artístico, desde la composición, llámese musical, de fotografía, porque él cuida todo, y pues por eso le fue tan bien, ¿no? Claro. Digamos, ¿usted qué cree que es más importante? ¿Kanye como músico o como diseñador? ¿O son dos ramas completamente diferentes? Son dos ramas completamente diferentes, pero no sé en cuál pudo haber sido mejor. Es que Más su influyente. época del prime artístico como músico fue impresionante. O sea, muchas personas crecimos escuchando música de Kanye West, crecimos viendo videos de MTV de Kanye West. O sea, Claro. su música acompañó a muchas de nuestras infancias, adolescencias. El tipo en verdad es que era un genio. Pero digamos, si usted lo coloca en un abanico de artistas, músicos que hayan cambiado mejor dicho, el arte, hay varios, ¿no? Michael Jackson, Elvis. Entonces hay un portafolio mucho más amplio. Pero en el sneaker game es muy difícil ver. Virgil Abloh, él, Claro. y es muy reducido, se puede contar con los dedos de la mano. En cambio que con el mundo musical es un portafolio más amplio, diría yo. Sí, total. Y pues Virgil pues no era músico tampoco, ¿no? Entonces, Exacto. pues sí, ahí está más difícil la comparación. Y pues bueno, yo como sneakerhead le diría que fue más influyente en el mundo de la moda porque definitivamente todo lo que hizo fue increíble.
Pues para hablar un poco de eso, hablemos de su paso por Nike, porque él hace muchos años, en la época de los 2000, ¿no? En el 2009 fue que él se vinculó con Nike, empezó a trabajar con señor. Nike y desarrolló los primeros Nike Air Yeezy. Fue la primera colaboración que tuvo un músico de esa talla con una marca tan importante como era Nike. Y pues ahí tuvimos pares increíbles, icónicos, legendarios que a día de hoy son grails y pues eran estos tenis en forma de bota y son tenis que hoy en día se consiguen por demasiado dinero si es que se conservan todavía en buen estado, ¿no? ¿Usted ha tenido la posibilidad de tener eso? No puesto, me imagino que no. Pero, ¿los ha tenido en mano? Los he visto, sí, muy de cerca. Exacto. Tener uno de esos pares en perfecto estado es Imposible. imposible. Digamos, esas franjas o esas alas que tienen alrededor, como de los trainers normalmente, son de unos materiales tan específicos que se rompen. Ujú. Entonces, tenerlos en perfecto estado es imposible, pero efectivamente es el par con el que comenzó la vuelta prácticamente. Sí, total. Y lo sacaron en 3 colorways principales. Ahorita no recuerdo muy bien el nombre de cada colorway, pero pues eran unos negros, unos grises y unos en un color como medio melocotón, medio café, medio beige. Curúa. Ajá, Curúa, exactamente. Después de esto, 3 años después, digamos que decidieron hacer una mejora en los tenis de Nike en colaboración con Kanye y allí pusieron los Nike Air GC2, ¿no? Ahí eran un diseño más pulido, más futurista, materiales premium y pues aquí fue que lanzaron los tan importantes y renombrados Red October, toda Tiene- una leyenda tiene en el mundo películas, de los eso. tenis. ¿Le gustaba más el Red October que los otros? ¿O se hypearon porque son los Red October? Yo creo que se hypearon por ser los Red October. Porque bonitos, Pero bonitos no son. pues son bonitos, a mí los tenis rojos me gustan, pero también son más difíciles de llevar, ¿no? No son Claro. tan fáciles. Esos son Red Octobers fueron los de la polémica del hombre que se sentó como venimos sentándonos nosotros y ¡pa! Ah, sí. Kai Cenat, que se le rompieron ahí en plena Entrevista. En plena entrevista, sí. Y pues es que esos tenis marcaron una generación porque fueron unos tenis demasiado limitados Demasiado. y demasiado caros. Me acuerdo de ver los precios de Pero el eso. retail no. No, el retail no, la Ah. reventa. Es que los precios que alcanzaron los ¿Sabe Red cuánto están October los Red son impresionantes. Hay una película en Netflix que se llama Sneakerhead. Hay un capítulo de los Red October. Que el man toma la decisión, en vez de unos, se lleva a los Red October y paila. Sí. Red October tengo como 6 en el inventario, entonces cuando se vendan le digo. Pero sí, y es más, ya con el Red October fue la pelea. De nada más, como para variar, de Kanye West con Nike. Ahí empieza Sí. el dilema. Y en este momento igual Kanye estaba en su auge musical. Sí. En esta época fue pues cuando utilizó los Yeezy, los Nike Yeezy en su presentación de los Grammy. Estos en color negro completamente, que pues fue una locura que después se vendieron por miles de dólares porque pues definitivamente eran tenis pues que se hypearon mucho, obviamente apalancados por el gran momento musical que vivía Kanye West en ese momento. Vea, mi talla está en $19,000. Imagínense. Y la suya, póngale. El 12 siempre va a ser más caro, debe costar $25,000. 38. Imagínense. $38,000 un par de tenis. Entonces sí. El día que y tenga plata me los compro. Así de mejor, 2. Bueno, el día que no tenga nada mejor que hacer con la plata, me los compro. Cuando se sentaba en $38,000, digo, ¿ya que me los compro no? No, yo haría muchas cosas con esa plata antes de comprarme unos tenis, definitivamente. $38,000 es muy buena plata. Muy No, buena plata. mucho billete. Uno ya le debe sobrar muchísimo para poder hacer un gasto de Sí, eso. usted dice, ¿dónde carajos meto toda esta plata? Para poder hacer eso, porque... Hay mejores inversiones Sí, que sí, hacer sí, sí. que esos tenis. Y empieza la peleadera, ¿no? Entre Nike y el viejo Kanye West. Sí, y entran como en una discusión porque Kanye quería un poco más de libertad artística, un poco más de libertad creativa y Nike no le puede dar eso. No le puede dar eso. Pero a él. sí la dio, ¿no? Porque usted ve, los uno se ven bien. Son raros. Ajá. Como que sí los intervino. Sí tuvo libertad creativa. Y en los dos, en el Red October, también, pues se ve muy, muy él, ¿no?
Yo creo más que él quería su silueta. Obvio, él Pero quería no su se lo- silueta y por eso estaba limitado creativamente. Ok. Y también algo que pasa y que quería Kanye West, que tienen grandes colaboradores de la marca, es que él no recibía regalías por los pares vendidos. Ah. Algo que de pronto, pues Michael Jordan sí recibe, ¿no? Usted sabe que con cada Claro. par que vende Michael Jordan a nivel mundial, él recibe una parte de eso. Sí, Kanye claro. West entró en esa pelea con Nike porque pues él quería empezar a recibir plata también de esa manera, pero pues Nike, digamos que Kanye West para Nike era importante, pero no tan importante para poderle dar rienda suelta a todo este tipo de cosas. Qué embarrada, ¿no? Porque lo que se venía era barriba. Lo que se venía era para arriba y es pues el cambio que hizo Kanye West hacia la gran competencia de Nike, la era Adidas y todo el efecto Yeezy. Esto ya fue entonces en 2013 cuando Kanye decide firmar con Adidas. Digamos que antes de haber hecho la firma, yo creo que Kanye West sí puso los puntos sobre la mesa. Les dijo, bueno, yo voy a trabajar con ustedes, pero yo voy a querer lo que a mí no me dieron aquí en el otro lado. Claro. Lo que Nike no me puede ofrecer, yo sí lo quiero hacer aquí, o si no, pues no vamos a firmar O si no me quedo ningún donde tipo de estoy. contrato. Exacto. Y pues esto más que una colaboración, fue una sociedad de diseño y de marca. Porque aquí sí, definitivamente Kanye West empezó a hacer las cosas de otra manera. Le dieron la libertad que él tanto había querido. Y desde ahí empezó a formar y empezó a diseñar un universo dentro de Adidas. Para las personas que nos están viendo y para el tío, top 3 insignias de Kanye en Adidas. Ok, entonces si quiere, repasemos primero cuáles fueron como esas siluetas De importantes y al final entonces damos Se las el top puso, 3, ¿le parece? Se los puso más fácil. Entonces empecemos y ustedes van diciendo, bueno, este creo que sí es el mejor. Sí, total. Y esta línea de tenis pues ya pasó a tener como una identidad propia, era algo muy diferente a lo que habíamos visto tanto en Nike como en Adidas dentro de pues todo el mundo de tenis de Adidas, porque pues Sí. fue un diseño innovador para ese momento y tuvimos muchos modelos clave, ¿cierto? El primero y de pronto uno de los más importantes fueron los Yeezy Boost 750, estos que eran como unas botas medio alticas, que tenían también el stripe, Sí. Y como el de Trainer. el velcro que todavía se parecía mucho al Nike Yeezy, pero pues ya adaptado a Adidas, ¿no? Sí. Ese Completamente fue verídico. como el primero y el que abrió el camino y después vino pues una salvajada, algo que cambió el mundo de los tenis por completo, porque vinieron los Yeezy 350 B1 y B2. Un hito, ¿no? Un hito, unos tenis que cambiaron todo. En Sí. ese momento la gente se enloqueció. Que en Colombia ese era el par más... Aún se sigue viendo, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto nos sacan unos Yeezy? Desde que rompieron contrato, Cuando se que eso fue hace agarraron. cuánto, hace como 4 años. Es más, hubo un jalón de orejas acá en Colombia porque dijeron ya no exhiban más. El papá de Adidas en Alemania le dijo a todo el mundo, ya no exhiban más Yeezy en Adidas. Y acá todavía exigían. Se ganaron su jalón de orejas. Sí, claro. Y estos tenis, ¿cómo es que se llamaba este primer Adidas 350 que salió? El Yeezy 350, el Turtle, ¿cómo es que se llama? ¿El Turtle Dove? Creo que sí. El Turtle Dove, ese fue el primero que salió y pues marcó un antes y un después, porque primero el diseño era diferente y segundo se empezó a ver que estos tenis tenían una comodidad pero de otro mundo. Que no pesaba, no tenía ni siquiera las hojuelas para meter los cordones. No, era una cosa que era andar en medias prácticamente. Sí, total. Y el Yeezy Boost, el boost que le metían a estos tenis en toda la suela, hacía que fueran muy cómodos, ¿no? Sí, Entonces las claro. personas en verdad empezaron a quedar maravilladas y en este entonces me acuerdo mucho que todavía la gente utilizaba mucho el skinny jean, los pantalones pegados, entonces se veía mucho el skinny jean con esos tenis Sí. un poco medio alienígenas, pero que definitivamente gustaron mucho y muchas Y personas los esbeltos, querían. ¿no? Porque sí, efectivamente eran bien raros, pero bien pegaditos al pie. Entonces, como que no dañaban la horma que ya venía trabajando los zapatos pegaditos. Sí, total. Y pues ahí lo importante es que mezclaban la comodidad con el diseño. ¿Cuál es el 350 más hypeado hoy en día? ¿El Zebra? Yo creo. ¿Cierto? Yo creo que el Sierra puede ser el más... El más
relevante hoy en día, ¿no? Sí. Como que todo el mundo quería. Hubo una época que mucha gente quería el Brett, pero creo que el Zebra sí le gana, definitivamente. Como, y raro, ¿no? Sí, Chévere, chévere, chévere. es bien bonito. Después de esto, entonces tuvimos otros lanzamientos de Yeezy, como los 500, los 700, los 700 B3, que estos ya empiezan a tener un look más futurista, más raros, con unas mediasuelas mucho más grandes, con unas estéticas como más alienígenas. Yo siempre vi esos tenis y a mí me parecía puro zapato del futuro o puro zapato que un alienígena estaría usando. Sí, interesante, sí. Es que son bien raros los degenerados. Y después, pues algo que a nosotros nos encanta definitivamente, y fueron las slides, los foam runner, y bueno, las 450, que eso sí salió ya al final, que esa sí era terrible, era tenaz, pero por lo menos lo que son las slides y el foam runner, que ya lo hemos hablado anteriormente, pues maravilloso. Esto ya no tenía el boost integrado dentro de la suela, sino que era una alga llamada Eva, Sí, sí, sí. que era la que daba esa comodidad a este tipo de calzado. Se hypeó Absurdo. muchísimo. Los lanzamientos siempre se iban sold out, siempre se agotaban. Y aquí pues tenía que ver muchos factores. Primero la comodidad, que es lo que hablábamos. Segundo, el precio retail era muy barato porque pues finalmente eran unas sandalias. Entonces el precio retail era muy económico. Pero asimismo se subían exponencialmente las ventas. La reventa. La qué pena. reventa, sí, claro. Pues por eso había tanto margen ahí, porque pues era muy fácil conseguirlo. Sí, Pues claro. no muy fácil, porque la verdad era muy difícil. Toca ir a hacer Cada la fila y lanzamiento era eso. complicado, pero pues sí. Sí valía la pena el esfuerzo, por decirlo Sí. así. No, y tenían un precio retail en verdad muy bajo. Entonces Interesante. era muy bueno por poder conseguirlos. Y pues obviamente esto fue un calzado que se viralizó en redes totalmente. Y en este momento pasó a ser la comodidad como un statement, ¿no? Como la No más. comodidad hace parte del calzado deportivo. Pues el y es pilar de algo él. y es algo que no se puede negociar. Pero por esa época fue que empezó a sonar Sí. mucho el tema de la comodidad sobre el estilo. ¿Cuál Bueno, es y al el- final después sacaron unos Power Face, ¿se acuerdan? Sí, algo Unas así. calabazas, Power Face y bueno, un montón de cosas. Pero creo que los que repasamos ahorita fueron como los más importantes. Sí, sí, sí. Y mi top definitivamente aquí es las Yeezy Slides en el primer puesto. Me parece que ese fue el mejor producto que sacaron en toda la historia de Adidas con Yeezy. Sí. El segundo, los 350. Los Sí. tenis increíbles, impresionantes y demasiado virales. Demasiado. Yo me acuerdo, en verdad, eso era una locura. Todo el mundo quería tenerlos. Y por último, los Adidas, los 700 B3, que eran como que iban Con naranja. subiendo a lo largo que iban Que, yendo para que atrás. ese como que era muy insignia el color azul y el naranja. ¿Cómo se llaman esos? No recuerdo No bien. tengo. Es más, en mi top 3, esos. Me parecen igual. Son una cosa ¿Pero bárbara. en el número 3 o en En el el, número en 1? el 3. Ok. En el 2, las Phone Runner. Se me Ah, sí, sí, hizo también. rarísimo. De las Phone Runner, ¿cuál cree que el colorway más importante? Los que más me gustaban eran los que eran los Mix, los MX, Ok. que tenían combinaciones de Como colores. Garanate. Eva. ¿Esos? Tenían unos... Como unos chispeados que dirían por ahí. Sí, pero salieron también unos que se me escapa el nombre ahorita, que eran como negros, café y azul. Bacán. Todo así mezclado, me parecían Y los rojos, increíbles. insignia también importantes que se veían hartos en los sneakers, en el sneaker con y todo eso. Se veía mucha gente con los rojos puestos Mucho, por ahí, ¿no? mucha gente le gustaba tener esos rojos. Y de acuerdo. efectivamente, en el top mío, número 1, slides. Las slides, obviamente. Es que... Y es que ahí ya no puedo escoger colores. Aunque el color crema es el más insignia de las slides, ¿no? Como que todo el mundo quería esa, los Sí. dos crema. Total. Pero todo el mundo resultó con los Onyx. Porque al final fueron los que más tuvieron restock. Además, Exacto. al final sacaron Onyx, Dark Onyx, como Grey Onyx, Slate Mega Marine. Onyx. Bueno, Dark Grey, un montón de cosas. Y todos eran exactamente los mismos. Los mismos. O sea, era ¿no? impresionante como todos eran los mismos. Vea, acá encontré cuál era mi colorway favorito de los Foam Runner y eran los MX Moon Grey.
Eso sí, a mí me parecían Bacanos. Güey. muy, muy bonitos. Los combinación. Granate son bien parecidos, pero tienen como unos destellos azulitos encima, ¿no? La verdad, yo nunca me los puse, los coloco en mi top porque me gusta la locura que estaba atravesando ahí Kanye, pero de resto no me los puse nunca. No me mataron y no era tan fan de ellos. De las slides sí, soy bien fan y se me hace bien raro, por eso quería hacer el top, que usted sea muy reconocido por hacer unas chanclas. Sí, obvio. Usted la sacó del estadio haciendo unas chanclas. Eso, la verdad, pues, la verdad sí tiene mucho, mucho impacto porque no es muy común verlo. Sí, ustedes lo contrataron para ser el pilar de una marca de calzado de tenis, pero la sacó del estadio haciendo unas chanclas. Con una sandalia, sí. Eso era impresionante. Y después de todo esto, de grandes años de colaboraciones, de sacar unos tenis y unas sandalias y un calzado en general muy bueno junto a Adidas, porque nunca sacaron ropa, ¿no? Se enfocaron fue en el calzado. No, porque él estaba trabajando en esos momentos con Gap. Entonces no podía juntar a las novias. Claro, se le juntaba el ganado. Y después de tantos años exitosos, pues se dio la salida de Kanye West de Adidas, ¿no? Esto fue en 2022, hace ya 4 años, como yo le decía ahorita que sí estaba más o menos atinándole que era hace 4 años. Sí, señor. Y fue una salida no tan silenciosa y no tan tranquila como la de Abrupta. Nike. Porque a pesar de que con Nike pues hubo algunas diferencias, no fue tan escandalosa como esta de Adidas. Es que esta sí fue No, una esa fue bomba. de padres e hijos. Acá déjeme ver a los niños. Yo también pagué esos colegios, déjeme verlos. Sí. Sí, literal, esa pelea estuvo dura y por los comentarios también antisemitas que estaba diciendo el hombre en sus redes sociales. Sí, se le pero estaba digamos corriendo que el todo champú. termina es con los comentarios antisemitas, ¿no? Sí, Ahí sí, ya sí. es el momento que Adidas decide cortar relación totalmente con Kanye West, pero desde antes el tipo ya venía teniendo muchos problemas con ellos Muchos. y no solo con Adidas, sino con el mundo en general. Decidió utilizar la plataforma Twitter para empezar a decir cualquier cosa que se le atravesaba por su cabeza Como algún presidente. y empezó a tener muchos problemas y muchos pensamientos que, bueno, uno podrá tener un pensamiento de un lado o del otro, pero Claro. que definitivamente este hombre estaba mal de la cabeza. Y pues la cereza en el pastel fue precisamente atacar a la comunidad judía, y Adidas ya le había hecho una advertencia a él, y era que él no podía seguir teniendo este tipo de comportamientos o si no iban a tener que cancelar el contrato que tenían junto a él. Incluso ellos alcanzaron a pausar por un momento el Claro. contrato que tenían Y con él. lanzamientos. Ajá. Y lanzamientos que ya estaban en tiendas, que ya estaban distribuidos, producidos y demás, fueron pausados, y ya, como le decía ahorita, la gota que rebasó el vaso fueron los comentarios antisemitas. Esta manera tan importante para Adidas que usted se sentaba en las oficinas de Adidas en ese entonces y había un 60% de las personas que decían, listo, ya no más con este man, pero un 40% que decía, oiga, espérelo porque es que todavía podemos sacarle plata. Todavía hay cosas en el tintero y no, se desbordó como usted lo dice. Sí, y esto generó muchas controversias públicas, ¿no? Mucho rechazo de las personas, No, de claro. las marcas, terminó saliendo por la puerta de atrás, y me acuerdo mucho que en ese momento habían recién salido esa semana unos Yeezy 350 en color como azul clarito Sí, y negro. No yo me acuerdo de unos grises que estuvieron en tienda y que las verdad pues se quedaron en tienda. Porque eso también se vio mucho en los eventos. Ya nadie quería Yeezy. Se metió tanto en problemas que le dañó a su público, ¿no? Que su hype y su vaina se quedaron en ese momento hasta ahí. Sí, de acuerdo. Los tenis que yo le estaba diciendo son los 350 Salt. Oye, Me acuerdo mucho que fue cuando tuvieron ese problema y esos tenis estaban recién lanzados aquí en Colombia. así eran como grises, ¿no? ¿O son Es que después azules? sacaron unos más grises, los que usted dice son estos, los Steel Grey. Ah, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y a raíz de todo esto, pues muchas personas empezaron a generar como un repudio. Incluso vi
en redes sociales personas quemando su colección de Yeezy Sí, debido a es que pues todos los comentarios que había hecho este hombre. Que la como verdad, fanático pues, de fútbol. Se fue esta figura de mi quemó las equipo. camisetas. Queman las camisetas. Sí, Pero es entonces, que, pues sí, el hombre ya se había pasado, se pasó. Y más porque también se la casó la guerra. Empezó a pelear con Adidas a nivel, sí, así papito. Pues les montó su competencia y gratis. ¿Cuánto va a vender unas slides? $20. Se las pongo dura. Pero no le funcionó para nada. sí, es que él cometió un gran error y es que él pensaba que él era más grande que Adidas en ese momento. Y Sí. él creía que a pesar de que gran parte del revenue de Adidas entraba por la línea de Yeezy, pues él creía que pues sin Yeezy Adidas no iba a sobrevivir. Y él pues se equivocó porque pues definitivamente Adidas es una máquina de hacer dinero. Literal. Es una empresa que lleva muchísimos años y sabe muy bien cómo hacer las cosas. Y pues él creyó que sin él ellos iban a morir en el intento, ellos no iban a poder salir adelante. Y hay que decirlo, las acciones de Adidas bajaron muchísimo después Sí. de todos estos escándalos, la cantidad de plata que perdieron por la producción que ya estaba hecha, por los pares que tuvieron que dejar en pausa, por los que tuvieron que recoger de tiendas, por los que al final incluso tuvieron que quemar, porque el mismo CEO al final confirmó que había una mercancía que tuvieron que quemar y que no podían utilizar, pues obviamente allí perdieron mucho dinero. Y Kanye, en su afán de demostrar que era más grande que ellos, empezó a comunicarle a sus fanáticos y en sus redes sociales y demás que él iba a montar su propia marca de ropa y de tenis, donde todo iba a ser supremamente barato, donde todo el mundo iba a poder conseguir las cosas. Y también fue donde empezó a pelear muchísimo con el tema de las patentes con Adidas, ¿se acuerda? Sí, claro. Que él decía que ellos se estaban robando sus patentes y estaban sacando colorways que él nunca autorizó, que estaban copiándolo mucho incluso con otras siluetas dentro de Adidas. Y bueno, todo esto fue un tema mediático Que ya bastante hemos harto, hablado complicado. antes. Sí, sí, sí. Él intentó, porque alcanzaron a salir varios productos de su línea Yeezy como tal en ese momento. Me acuerdo que en ese momento era como la época del álbum Vultures, si no estoy mal, que tenían como una águila y demás. Sí, sí, sí. Efectivamente vendía cosas muy baratas, pero primero la calidad era pésima Y se y demoraban años. segundo se demoraba demasiado. Porque pues obviamente él habrá contratado algunas bodegas, algunas fábricas, Claro. algunos talleres que hicieran eso, pero él nunca se imaginó o pues él nunca dimensionó que es que Adidas le estaba poniendo toda su maquinaria para trabajar para él. Claro. ¿Cuántas bodegas, cuántos talleres, cuántas fábricas tiene Adidas funcionando las 24 horas del día alrededor del mundo para que él pudiera tener pues su propia línea de Yeezy, ¿no? Y ahí fue donde él se equivocó y por eso camisetas de $20, pantalones de $20, las mismas medias estas, los pots que eran tenaces, que eran muy baratos y en teoría muy fáciles de hacer, pues no pudo suplir la cantidad de órdenes que había porque pues, para poder tener una maquinaria de esas toca tener un músculo financiero y productivo muy grande como Adidas. Imagínese que la propuesta de este capítulo era básicamente porque el hombre empezó a hacer gira, ¿no? Volvió a las canchas, empezó a dar vueltas otra vez y resultó en México. Se presenta el médico, sí. ¿Sí vio la tienda que montó? No vi. Es una tienda como de esas tiendas que porque están en la ciudad, el concierto, y se le quitan. Pero como de qué, como de merch. De Yeezy. Ajá. Filas y filas y filas. Entonces usted llegaba, era una fila, ni la hijo de madre, a nadie le habían dicho nada, llegaba de la nada, se sentaba, le decían, vea, básicamente, así son las tallas, si usted va a comprar, no se las puede medir, y apenas salga a la tienda, no puede cambiarlas. Así de sencillo. Ok. Pero filas interminables. Ahí como que efectivamente la gente no le empezó a gustar, pero ahorita otra vez con el apogeo, dijeron, oiga, hay una tienda Yeezy en México, pues voy a hacer la fila y compro. Las filas bárbaras, Ok. bárbaras. No sé los precios, la verdad. Pero Seguramente no eran tan altos, pero yo por lo menos, así sea fanático de Kanye, yo no compraría un producto de esos porque precisamente compré estos Los que buenos. salieron. No, y los que salieron apenas él tuvo la ruptura con Adidas y ¿Ah, sí? definitivamente eran productos terribles, de Ter- pésima calidad, que uno decía, esta cosa en verdad no vale ni siquiera para los nada la pena. $20. Ni siquiera los $20 los vale, la verdad.
Y pues todo esto hizo que él tuviera muchos problemas con las marcas, ¿no? Porque se empezó a especular mucho, bueno, entonces, ¿qué marca grande lo va a coger? ¿Va a volver con Nike? ¿Lo va a coger Puma? ¿Lo va a coger alguna otra marca para empezar a trabajar con él? Porque pues él definitivamente era un artista muy grande y era importante, pero ninguna marca se quiso volver a asociar con él. Precisamente porque era muy complicado. Ninguna marca quiere tener como peleas ni que su marca se vea representada por una persona que trata a otras culturas de una manera tan denigrante. Sí, es muy difícil el tema porque de todas maneras ya empieza a dañar su nombre, ¿no? Usted no va a meter su nombre para que el hombre, sí, efectivamente le hace ventas, pero es más peligroso que cualquier otra cosa. Claro, totalmente. Y pues también que el día de mañana se puede enloquecer y puede estar en contra de su propia marca y puede terminar como con el tema de las patentes y colorways y eso que pasó con Adidas. Entonces, Igual. la verdad, todas las marcas dijeron, no, muchas gracias. Además, en ese momento de su vida tuvo problemas grandísimos a nivel personal. Fue la separación con Kim Kardashian, tuvieron el problema de los hijos que supuestamente no se los dejaba ver y acusaba a Kim Kardashian de un montón de cosas y de toda su familia. Literal, es una novela. Una novela. Cuando me enamoro. Sí. Cuando empezó a salir con esta vieja Bianca, yo no sé qué, que aparecía prácticamente desnuda en todos lados, que tuvieron una situación incomodísima en Venecia, Sí, que los vetaron de volverse a montar en alguna embarcación en Venecia. Entonces, mejor dicho, toda esta época de Kanye West fue supremamente complicada y precisamente por eso ninguna marca quería volver a trabajar con él. Sí, es que definitivamente así no lo logra. Pero sabía que ese hombre salió en un comunicado diciendo que todo lo que había pasado fue porque tuvo un accidente. Sí, hace pocas semanas él salió con ese tema, Pero ofreciendo también excusas. lavándose las manitos. Lavándose las manos porque él de pronto ya entendió que él no podía hacer todo lo que quería y que definitivamente sí le salió caro su juego. Pero pues sí, básicamente él culpa un accidente que tuvo hace algunos años, donde tuvo un accidente que le afectó la parte... Un lóbulo, sí. Ajá, el lóbulo, la parte frontal de la cabeza, y por eso es que se comporta de la manera que se comporta. ¿Será cierto o no será cierto? No se sabe, pero lo que sí es cierto es que las marcas no quieren volver a trabajar con él. Y pues todas sus relaciones como tal sí se vieron muy desgastadas, ¿no? Él perdió muchos amigos, perdió muchas cosas. Él incluso la cogió en un momento contra Virgil Abloh ya cuando él ni siquiera estaba en este mundo. Y más porque él era de ese selecto grupo. Volvamos ya para cerrar el episodio a las cosas buenas. Él era de ese selecto grupo que se reunían y hacían maravillas. De ese Virgil, de ese Tyler, de ese Pharrell, de ese Nigo, que eran bien unidos y hacían cosas espectaculares. Total. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tratar de agarrarse con todos? Míreme cómo estoy de bien vestido. Y bueno, entonces acá, ¿por qué importa el legado de Kanye West en todo esto? Como hablamos al principio, pues fue más que moda, fue algo muy cultural, muy grande, que trascendió muchísimas cosas, algo que permitió, no sé si a punto de lo que vemos al día de hoy, que muchos artistas de música, muchos artistas musicales puedan colaborar de la manera que lo hacen con las marcas. Pero estamos hablando, por ejemplo. Pero este señor sí definitivamente abrió esas puertas, fue muy importante, fue muy reconocido. Lástima que hayan pasado todos estos episodios y que todo eso se haya acabado. Pero pues sí fue un gran momento, una gran época dorada para los tenis. En esa época se revivió muchísimo el hype, ¿no? Gracias a Yeezy se revivió mucho el hype y la cultura de los tenis. Como que pulió el hype, ¿no? Como que nosotros conocíamos el hype como una cosa inalcanzable, pero entonces hubo un hype intermedio con todos estos Yeezy, que era un poco más asequible para todos, ¿no? Como que efectivamente eran zapatos o tenis que salían en retail y se hypeaban, pero no como lo que veníamos conociendo que eran de $1,000, $2,000, $3,000. Pero sí se encontraban salían en $200 y listo, $400. Por decir algo. Sí, de acuerdo. Y también pues vimos en esa época muchos lanzamientos globales, muchas filas, lanzamientos virtuales, eventos. Empezaron a jugar mucho con la comunidad. Entonces como que se le agradeció mucho.
Y pues las personas no pueden ser ciegas que el hombre hizo mucho para este tema, para el tema del sneaker game. Sí, total. El valor cultural que este hombre le dio al tema de los tenis fue muy grande. Toca ver quién puede ser el próximo Kanye. A día de hoy todavía no tenemos alguien así. Tenemos colaboradores muy importantes en las marcas, pero nadie que se le acerque a lo que hizo Kanye Y West que en le su momento. suelten creaciones de siluetas, porque prácticamente todo lo creó el hombre. Sí, pues Bad Bunny, digamos, ya le dieron su propia silueta, a Travis Scott también le dieron su propia silueta, pero está muy, muy, muy lejano a lo que hizo Kanye West en su Exactamente, momento. es que vamos en uno. Y es que el otro ya tenía de a 10. Le voy a hacer una pregunta bien interesante. Si usted tuviera un genio y le dijera, listo, ¿qué par quiere de Jaime? Para su colección, para usted. ¿Cuál de todo el portafolio, mejor dicho, de todas las marcas quiere? Tendrían que ser definitivamente unos Nike GC2. ¿Sí? Sí. No sé si los Red October o cualquier otro colorway, pero definitivamente esos son los tenis que más me gustan. ¿Sabe cuál yo escogería? Los Vapesta. Uy, esos son tremendos. Los del osito. Exacto. Uy, esos tenis son maravillosos. Eso, y pónganme en los comentarios cuál escogerían ustedes porque hay un portafolio muy, muy extenso. Sí, Entonces, de pronto hay alguna joya por ahí Y escondida. esos vapes son carísimos. Uy, no, eso ya es otro nivel. Sí, bueno, Nivel, esos nivel. tenis me gustan mucho. La verdad, no los tenía en mente ahorita que me preguntó, pero sí, esos son grandes tenis. Ya su genio se... No, tampoco es que se haya ahorrado $38,000 porque es que... Pues sí, y entonces a manera de cierre, pues les pregunto, pues muy ligado a lo que usted venía preguntando, ¿cuál fue el modelo más influyente de Kanye West? ¿Y Exacto. fue el 350 o fue el Nike Air Yeezy o fue cualquier otro modelo que él haya trabajado con cualquier otra marca? Déjennos en los comentarios para nosotros estarlos leyendo y saber para ustedes cuál fue el más importante o si definitivamente no pueden ver a Kanye West ni en las pinturas, porque conozco mucha gente que verdaderamente lo odia. Lo termino dejando. Sí, eso es verdad. Déjenlo en los comentarios y muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo, este jueves más de que le estamos quitando tiempo con su familia. Muchas gracias por estar con nosotros. No, ¿cuál tiempo con familia? Ustedes si escuchan esto es porque les gusta, porque los acompañamos para esos momentos del transporte, de la oficina, de todos esos momentos Sí. que uno tiene. Del gimnasio. Exacto, y que uno quiere escuchar definitivamente las cosas que le gustan, porque pues por lo menos yo escucho podcasts de temas que me gustan y sé que así mismo lo hacen nuestros oyentes. Como siempre, muchísimas gracias. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Y nos veremos la próxima semana en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao.